Pero entonces la IA que genera esa crítica tendría que tener una ética superior. O sea, para que una sea capaz de corregir a la otra, tiene que estar mejor alineada o mejor construida, ¿no? Realmente más que mejor alineada es que tú la condicionas siguiendo unas normas, Sí, vale, entonces simplemente. tienes unos 10 mandamientos, no matarás, Eso no es, robarás, no lo que sea. eso es. Todo esto son cosas malas, pero para que una sepa discernir si de verdad se han quebrantado o no, o sea, no lo veo tan fácil. No, o sea, no es tan fácil y de hecho por eso, entre otras cosas, es un método, o sea, es un método mixto y por eso es un método que, bueno, pues que evidentemente tiene sus limitaciones. O sea, lo importante es que conceptualmente se deja de lado un sistema en el que se utilizan o no se utiliza nada o se utiliza en un pequeño porcentaje humanos para empezar a utilizar evaluaciones utilizando LLMs, básicamente. Y en sistemas en producción se empieza, vamos, desde que ellos empezaron a hacer esto, se empieza a ver antes un sistema basado en inteligencia artificial tenía revisores humanos, ahora tiene porcentaje de revisores humanos, porcentaje de revisores utilizando LLMs, por ejemplo. Bueno, a ver, creo que la labor de educar una IA es titánica y el tema de tener una orientación objetiva basada en unas reglas alivia mucho y facilita mucho la tarea, claro. A ver, de entrada, para mí, y creo que para todo el mundo, ya de entrada hay un problema y es quién escribe esas reglas. O sea, por qué esas reglas son válidas y no otras, por ejemplo. ¿Vale? O sea, creo que estamos en un punto en el que todo este tipo de cosas, como lo que has levantado, está en pleno debate. Y seguramente hay muchas cosas que se dan ahora mismo por simplemente se están haciendo, que dentro de unos años tengan un giro o se vea como una locura que se hiciese de esa manera. Las reglas que están usando no las han hecho públicas, ¿no? Eso es una cosa que se han guardado de ellos. Por lo menos, o sea, yo he leído referencias y, o sea, tienen paper respecto a ellas, pero vamos, o sea, yo no las he leído desde luego. Ya. De hecho, o sea, se explica como un conjunto de normas, habría que ver la manera en la que se están tratando, porque no creo que sea un folio con requisitos, como pueda ser un despliegue de ingeniería o lo que sea. Ya. Mm. Bueno, como dices tú, lo importante es el concepto. Tampoco te van a explicar exactamente cómo lo hacen, pero bueno, el concepto sí que es interesante. Y la sensación que da, por lo menos, a medida que vas leyendo y tal, es de algo que avanza, pero que en determinados puntos se percibe con cierta inestabilidad, ya sea por, vale, pues estás evaluando un sistema utilizando otros modelos, estás bloqueando mensajes de ataque étnico utilizando entrenamientos, utilizando modelos, utilizando... Entonces, llega un punto que dices, oye, o sea, se escapa del control propio que percibimos como seguro, como humanos, y lo vemos como algo inestable. Entonces, bueno, estamos en ese punto. Vale, gracias. Vale. Estoy viendo por el chat algún mensaje de hace un rato que no había visto. Eh, creo que o sea, creo que vais a ver, o sea, agentes seguro, orquestarlos desde luego. Nosotros nos íbamos a centrar más en LLMs y yo sí que quiero meter parte de tools porque me parece interesante. Porque como hagamos solo peticiones de LLMs, algo de seguridad y prompting, para mí se queda un poco cojo. Entonces, yo sí que preparo alguna cosa, casos con tools y un poco para que veamos que no tiene ningún misterio. Pero en la parte de la gente seguramente profundizáis y ahí sí que vais a orquestar sistemas complejos. Vale. Muy bien. Y me das la pista de silicona por pagarlo. Vale. No lo hagas, ¿eh? Porque lo haces, no, porque lo tienes pues lo grabas más rápido nada más. Te da muy bien. Vale. Pues seguimos. Vale. Entonces, en esta fase 2, ¿vale? Ahora que ya tenemos esas críticas, lo que vamos a tener son varias respuestas posibles para una misma tarea. ¿Vale? Entonces, tendremos evaluadores basados en esa constitución que va a comparar estas respuestas. Entonces, lo que vas a hacer es asignar recompensas sintéticas. ¿Vale? Y entonces, de ahí, el modelo lo vamos a optimizar para favorecer las respuestas que hayan sido mejor valoradas. Entonces, ya estamos afectando a la instrucción. ¿Vale? Entonces, en lugar de siempre tener un humano, ¿cuál de las dos respuestas es mejor? Esto, pues, lo que vamos a tener es un sistema guiado por estos principios, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho antes, esto escala, lo tienes mixto, ¿vale? Y plantea, pues, lo que estamos comentando. Si depende de una constitución, entonces la calidad depende mucho de
cómo está definida esta constitución, ¿vale? Entonces, no desaparece un problema, sino que se desplaza hacia otro tipo de diseño, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que antes teníamos con Reinforcement Learning, que aprendía preferencias a partir de humanos, ahora son principios explícitos generados por inteligencia artificial. Entonces, sí que es verdad que con el Constitutional AI podríamos decir que tenemos más trazabilidad de estos principios, y por lo tanto podemos saber qué criterios estamos intentando imponer, ¿vale? Pero también depende totalmente de quién define esos principios, cómo se definen esos principios, ¿vale? Sobre todo para entender el entorno de Anthropic. ¿Sí? Vale. Y importante subrayar, Anthropic no deja de lado una aproximación, sino que combina varias técnicas, ¿vale? Es decir, no estamos sustituyendo todo lo que anteriormente se hacía con otros modelos, sino que tenemos una ampliación del repertorio. En resumen, por escalabilidad, por pasta, por lo que sea, nos volvemos más creativos, como nos pasa en todos los entornos, ¿vale? Vale. Entonces, ahora vamos a ver un poco las capacidades actuales, ¿vale? Todos sabemos un poco en qué puede hacer realmente este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, Claude ya no tenemos que tenerlo en mente como un chatbot que va a ir respondiendo preguntas, ¿vale? Sino como una familia con diversificación de modelos capaces de trabajar con tareas y complejidad, ¿vale? Entonces, lo primero es el contexto largo, ¿vale? O sea, no sé si habéis utilizado los modelos de Claude, pero eh, contratos, vamos, contratos de bancos relativamente extensos, sistemas que se me vienen a la cabeza de que haya este involucrado en producción. También para certificadoras sobre empresas, que al final estamos hablando de documentos de en torno a entre 50 y 150 páginas, documentos en formato tabla, con diferentes, o sea, con relaciones entre columnas y cuentas, o sea, esto quiere decir que el modelo lee bastante información, ¿vale? Entonces, te va a ser útil para obtener información, o sea, procesos de extracción, para hacer comparativas, ¿vale? Que muchas veces extraes información de distintas fuentes y haces comparativas que requieren un mínimo de comprensión y también analizar información concreta, ¿vale? También visión, ¿vale? A partir de un punto, estos modelos aunque no tengamos uno concreto de este es el Cloud Vision, sino que todos estos modelos analizan imágenes junto a texto, ¿vale? Son multimodales, ¿vale? Entonces ya pues, podemos interpretar ya no solo la información que decíamos, sino diagramas, gráficos, documentos visuales que pueden enriquecer el flujo, ¿sabes? Entonces al final lo que tienes es tareas multietapa, ¿vale? Más complejas, ¿vale? O sea, pasos encadenados, ¿vale? Ahora, sobre todo, se está asociando muchísimo a análisis, generación de código, ¿vale? O sea, superando a todos sus competidores y, por supuesto, como la mayoría de ellos, el uso de tools, ¿vale? Que ahora ya pues dispara totalmente su utilidad y se convierte en el foco prácticamente de todos los sistemas, no así en producción, pero sí en el día a día, en lo que se habla, ¿vale? Es decir, cambiamos naturaleza del sistema, lo que hemos comentado. Eso responde, busca, ejecuta, transforma información. Dejamos de pedir una explicación teórica, sino que lo integramos en un flujo donde consulta un dato, manipula un archivo, produce un código, colabora con otro componente y todo esto integrado en un flujo, pues se convierte en utilidad eh, en contextos profesionales. ¿Vale? Vale. Perfecto. Ahora, los riesgos y sobre todo limitaciones, si lo vemos, no han cambiado, ¿vale? Es decir, tenemos la parte de alucinar, también el trade-off entre información válida a contextos largos, ¿vale? Es decir, cuanto más largo es el contexto, más caro es, más posibilidades de fallo recibimos, entonces tienes que encontrar el punto medio, ¿vale? El punto medio donde recibes esa calidad, pero no incurres en el gasto que no quieres. Cada modelo este punto lo tiene desplazado, ¿vale? Es decir, no todos los modelos tienen el mismo punto porque no tienen las mismas capacidades, ¿vale? También esta forma de recibir información de forma tan segura, pues incurre en quizás no ser capaz siempre de detectar que está recibiendo una información no válida, una información que no es veraz, ¿vale? Entonces, también es un problema. ¿Vale? Y ahora que lo añadimos con sistemas más complejos, pues lo que hemos ido comentando, pues ahora aparecen problemas de seguridad.
¿vale? Es decir, cuanto más te expones, más facilidad tendrías a recibir un ataque, ¿vale? Y también, si buscas un sistema con determinada autonomía, le estás dando libertad para, por ejemplo, decidir una acción y podrías, pues, imaginémonos que tenemos X acciones y tenemos un flujo en mente. Ese flujo que tenemos en mente no tiene por qué ser el que se está trasladando, ¿vale? Es decir, nosotros a lo mejor vemos una línea recta y lo que se percibe es un desarrollo en círculo donde no llega al resultado que estamos buscando, ¿vale? Vale. ¿Preguntas? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Es que no se me escuchaba, estaba hablando solo. Nada. Yo tenía una duda con el tema este de... Porque hay una normativa en Europa que tenía como para las empresas que no puedes usar según qué proveedor de inteligencia artificial. Sí. Bueno, Y... Porque en teoría no puedes salir a servidores externos o no sé qué. eso Entonces, es. OpenAI sé que tiene servidores en España Sí. y Google también, pero Cloud no estoy seguro. Sí, o sea, también sobre todo, o sea, imagínate que utilizamos AWS. Al final, si estás en un proyecto en Europa, 100% vas a tener que ir utilizando las regiones que alojan los modelos en Europa, ¿vale? Por lo que comentas, la, o sea, las diferencias de legislación con Estados Unidos y sobre todo con la parte asiática es brutal. Entonces, o sea, seguro que no te va a quedar otra. Si estás en un proyecto en Europa, ceñirte a ese tipo de regiones. Ya, pero mi pregunta es si podemos usar Cloud, porque no sé si está o no está dentro. Sí, claro. ¿Sí? Sí, si es, o sea, a ver, evidentemente en este entorno lo puedes usar para lo que quieras. En el entorno empresarial lo que tienes que hacer es asegurarte de que los servidores donde se está procesando la información, es decir, donde llega, está dentro del marco de la legislación. Normalmente siempre utilizas o AWS o Azure o Google. Entonces lo que te tienes que asegurar es que esté dentro de ese entorno. Te he puesto el ejemplo de AWS donde tú puedes seleccionar las regiones sobre las que quieres disponibilizar un modelo. Entonces, simplemente utilizas el que está relacionado con esas regiones. Sí, Ah, eso no sabía. Vale. sí, sí. Perfecto, pues gracias. No. Vale. Como tenemos puesto un minuto, intentar, no son preguntas difíciles, es más por si alguien no se queda con la copla, responder medio rápido y así no esperamos toda la vuelta atrás. Que cuando llegue el último, ya se lanza. Vale. Bueno, la verdad me va a sorprender un poco la respuesta. Ah, o sea, sí que sería, o sea, entiendo la duda entre la amarilla y la verde, ¿vale? Sí que es verdad que realmente lo que va a marcar esta forma de alinear los modelos es definir las reglas, ¿vale? Y, y el rojo no entiendo la respuesta. O sea, si a alguien no le ha quedado algo claro y quiere comentar. No, yo le he dado sin querer al rojo. O sea, es que le he dado antes de leer la pregunta simplemente por probar. Vale, Disculpa. no, vale. Y, o sea, sí que entiendo la parte de la amarilla, pero creo que lo que refleja, la que refleja más es la del cuadrado, la verde. Vale. El post-creamiento. Realmente es. Vale, sí, sobre todo esto es que tengamos claro que Anthropic no es
de código abierto, ni es un transformer que sacamos de Hugging Face y nos instalamos en nuestro ordenador, ni nada por el estilo. No tenemos acceso en ese sentido, ¿vale? Yo intentaré pensar un poco en cómo se anuncia Anthropic y cómo le podía afectar. Sí, o sea, realmente es siempre a full y verde, pero sí que es verdad que, o sea, desde el principio lo tuvo. Pero lo que pasa es que los primeros modelos, sobre todo más limitados, pues tuvieron que apenas un poco. Venga, esto facilito. Perfecto. Y para matar. Vale. Realmente entiendo la confusión en amarillo, con el verde y el rojo no mucho. Porque el rojo, o sea, al final no depende del tamaño del modelo, sino todavía si fuese por pues, yo qué sé, por falta de personal o qué fuese. Sí que entiendo lo que, la parte de reducción de costes, pero realmente sobre todo para poder decir de forma explícita que va bien, que va. Vale. Hagamos una cosa. ¿Alguien se acuerda de la familia de modelos de Claude, los nombres? Tendríamos tres, lo diversificaron en tres tipos. No sé si alguno se acuerda. Sí, Haiku, Sonnet y Opus. Vale. Igual que hicimos con Google, ¿alguien me dice un caso que ve claro para uso de Haiku, por ejemplo? De un modelo de ese tipo. En mi caso, pues yo lo uso como es el más barato para agentes de IA que tienen que responder casi siempre lo mismo y necesitan hacer llamados a herramientas, pues no necesitan razonar mucho, simplemente con casos de RAG o agentes simples, ese sería un caso de uso. Y para Opus lo uso más para programar el Sonnet. Yo creo que es más como chat, no sé, quizás sea normal o casual. Realmente, o sea, me parecía que, o sea, es que muchas veces el RAG se utiliza orientado a chat, entonces sí que le veía mucho sentido a lo que estabas comentando. O sea, ser un modelo relativamente solvente y rápido, o sea, ¿no crees que tendría sentido en orientado a chat? ¿El Haiku o cuál? Haiku. Sí, Sí. claro. Sí, exacto. Bueno, tiene varias ventajas. Pues obviamente es el más barato. Y si estás construyendo chats o agentes, pues te sale mucho más barato por cada mensaje. Y bueno, en realidad no necesitarías tanto procesamiento o pensamiento para ejecutar respuestas de RAG, porque el conocimiento pues se lo estarías pasando por documentos o por las herramientas. Eso es. Eh, Es decir, entonces tendríamos Haiku para, por ejemplo, el caso que acaba de comentar el compañero de respuesta rápida en un chat. En este caso, el escenario que pones que ya está recibiendo el contexto necesario por otra parte, por lo tanto, de forma sencilla, lo único que tienes que hacer es elaborar una respuesta basada en eso. Entonces, este modelo es suficiente para darte eso y sobre todo de forma rápida, porque no quieres que el usuario esté esperando de forma, o sea, más segundos de lo debido, porque eso lo que hace es que la user experience que baje la aceptación de lo que estás desarrollando y te lo tiren para atrás, aunque funcione bien. En cambio, Sonnet o Opus, por ejemplo,
podrían tener más sentido si estamos haciendo comprensión sobre cumplimiento de requisitos, ¿vale? Es decir, el problema que hablábamos antes, si estamos evaluando si una empresa cumple con un estándar para recibir para recibir una cuantía monetaria, ¿vale? Una certificación, muy posiblemente hay que cumplir una serie de requisitos más o menos complejos y probablemente, aunque seamos capaces de segmentar partes de los documentos, necesitemos modelos algo más elaborados pues, para obtener las personas que hacen que esa tarea se vaya a llevar a cabo, información relativa a esas personas, desvíos en cuantías, si te están dando referencias a cuentas, este tipo de cosas. Entonces, aunque lo hagas atómico y busques información concreta, sí que es verdad que quizás ese tipo de problemas son más complejos y requieren un modelo un poco más intenso y no tienes esos problemas de tiempos porque normalmente no es en vivo. ¿Vale? Vale. A ver. Vale, pues si os parece, abrimos el notebook. Tenemos todos, entiendo, entorno y tenéis el notebook os lo subieron ayer o durante el fin de semana. Vale, perfecto. La primera celda, aseguraros de tener el entorno activado en este notebook, ¿vale? Es decir, intérprete de entorno. Y lo que vamos a hacer es instalar Anthropic en el entorno que ya teníamos de la clase anterior. ¿Vale? Además, en el punto .m tendremos un registro más, que será el Anthropic API Key, y poner la API Key que os han facilitado desde la escuela. ¿Vale? Entonces, de esa manera, cuando ejecutéis eso, el import no os fallará, ¿vale? Porque ya lo tenéis instalado y tendremos ya el cliente. ¿Vale? Avísame de que estamos todos aquí. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale. Vale, pues si os parece, son menos cuarto, a menos 5 pasada, nos ponemos con esto y hacemos los ejercicios, ¿vale? Y aprovechamos ahora el break. Si alguien está teniendo problemas de que no tiene el entorno, de que algo se le ha roto, de que lo que sea, que se quede y se lo aprovechamos este rato para arreglarlo, ¿vale? Ok, pues ahora nos vemos.